Bien, entonces esto es lo que hemos visto hasta ahora. He tenido a bien, pues también me lo recomendó Dani, el ir haciendo como este compendio con las citas. El otro hermano también me lo recomendó. Y pues aquí está, ¿no? Esta mañana me puse a hacerlo y bueno, va bien. Ahí tenemos los primeros 9 que hemos analizado. Tal como se ha dicho aquí, hemos puesto la categoría si es Hok o Mishpat o es ambos, sabiendo pues que Hok obedece más a una promesa divina que a una obra humana. Y en este caso, pues cuando hay Hok Mishpat es porque hay implícita ambas situaciones, ¿no? Aquí tenemos la fuente del mandamiento en la Torah y tenemos su correspondencia o visión, como lo hemos ido llevando y que el Señor lo ha permitido llevarlo en el Evangelio. Entonces, ahí tenemos, ya cuando revisemos los pasajes, nos vamos a ir dando cuenta. Esta tabla se va a ir siguiendo alimentando con los de hoy y así sucesivamente hasta que ya lleguemos, bueno, en el futuro, ¿no? A los 613 en completo. Bien, eso por ese lado. Y hoy, pues, vamos a continuar con nuestro material, que sería desde el número 10. Permítame un segundo porque también había puesto como un anuncio en, en Facebook y entonces quiero pues que eso quede como regulado allí porque me daría pena pues que algunos, digamos, no entren, ¿verdad? Entonces sería 310, 770, 978, ¿cierto? Bien. Ok, bien, ya voy a cerrar Facebook para no distraerme. Entonces, ya les había mostrado y vamos a empezar desde el número 10. Aquí tenemos la mitzvah número 10. Hemos venido hablando básicamente pues de la fidelidad al Señor, del servicio al Señor, del amor, del temor, del apegarse, ¿cierto? De todos estos elementos que tienen que ver como mucho más verticalmente, aunque sí alcanzamos a ver algunos que tienen una implicación horizontal, pero hasta ahora pues han venido como escalonados de esa manera, ¿cierto? Hoy esta mitzvah es la número 10. Voy a recordar de todas maneras que estamos siguiendo el orden que estableció Maimónides, eso lo vimos al principio de la primera lección, porque es el primero que organiza esto. El Talmud los mencionó los 613, pero nunca dijo cuáles eran. Y es solamente Maimónides en el siglo IV, siglo XIV, perdón, el que viene a establecer esta lista y es la que estamos utilizando. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos no apegándonos a lo que nos diga Maimónides, estamos siguiendo el orden nada más. Y se habrán podido dar cuenta, pues, que habrán cosas que discrepamos de Maimónides rotundamente. Hay algunas que estarán bien, y así sucesivamente lo que vamos a ver, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo de ello. La mitzvah número 10 dice, mitzvah asirit, la mitzvah número 10 dice, es la ordenanza por la que hemos sido ordenados o combinados a leer la lectura del Shema cada día de tarde y de mañana. Bueno, eso es lo que él interpretó o lo que él recibió de los sabios del Talmud y todo lo demás, pero la fuente del mandamiento a la que él está apelando dice, es la que está en Deuteronomio 6.2, cuando dice, Bedibarta bam beshifteja bebeiteja. Eso en hebreo literalmente significa, y tú hablarás dentro de ellas. Miren lo que dice interesante. Así no lo traducen en castellano nunca. En hebreo dice, Bedibarta bam. Tienes que hablar dentro de ellas, en el marco de ellas. Es lo que está diciendo, ¿no? Dentro de ellas o en el marco de ellas. Cuando estés o habites en tu casa. Esto es importante porque de alguna manera nos conecta con una recomendación que hace el Evangelio cuando dice que habléis entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿de acuerdo? Y es importante que tengamos esa recomendación allí presente porque nuestro hogar tiene que tener una visión y una crianza santa. En la clase anterior habíamos visto pues que somos con quienes nos relacionamos en nuestra vida, sobre todo en la infancia, en la adolescencia, que a veces vienen los problemas, y aún de adulto a veces no escapamos a ese tipo de influencia, ¿no? No sé por qué. Y habíamos comentado que por alguna extraña razón, no tan extraña, pero sí como espiritual, somos
proclives a imitar lo malo, lo que está en contra de la Torah, lo que es la rebeldía, lo que es carnal, ¿no? Eso pasa. Así que es importante que sobre todo nuestra casa sea el crisol para que se hable dentro de las palabras de la Torah. Si estamos invitados y ordenados a hablar dentro de ellas en cualquier parte, pues con muchísima más razón, dentro de la casa. Pero de ahí, de la literalidad del mandamiento que dice eso, a un ritual, porque hay que decirlo que es un rito, de leer el Shema Israel en la mañana y en la noche, hombre, ya eso ahí es como un paso gigante, ¿no? O sea que la literalidad del mandamiento no da como para eso. Y justamente aquí dice el comentario abajo que efectivamente, pues eso lo han fijado son los sabios. Aquí lo dice. Zimnei hatzfilah einam min haTorah. Los tiempos de la oración, dice aquí, Zimnei hatzfilah einam min haTorah. Los tiempos de la oración no son de la Torah. ¿De acuerdo? No son de la Torah, lo está diciendo. Y aquí lo dice más abajo. Bajajamim tiknu lazmanim. Son los sabios los que le fijaron los tiempos. Entonces, eso es para que aprendamos que una cosa es la fuente y otra cosa es la forma. Y eso va a ser el tema de hoy, la fuente y la forma. La fuente, ahí está. Y sí, pues no hay un ritual prescrito en la Torah que diga que de la mañana y de la noche tienes que leer el Shema y si no lo haces estás pecando o ya no eres tan judío como dirían algunos, ¿no? Hombre, no, a ver, eso es un invento de los sabios del Talmud, con todo respeto, ¿no? Pero no venga a decir de pronto es que si no lo haces no eres hebreo, no eres de la Biblia. A ver, esas son formas, formas. Los sabios en el siglo V en el Talmud decidieron darle una forma específica a eso, apelando de pronto a prácticas un poco más antiguas. Eso está bien, no está mal, pero no podemos caer nosotros en la religiosidad de que si no se hace así, entonces estás pecando. El mandamiento está diciendo en su literalidad que hables dentro de las palabras de la Torah cuando estés en tu casa. Y evidentemente sigue el mandamiento diciendo cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea que en todas las esferas de la vida, ¿no? Principalmente en tu casa, pero también en el camino. Eso lo podríamos equiparar nosotros inclusive al hablar del Evangelio. Porque, repito, si tú lo ves como un ritual, sigue sonando muy vertical, ¿no? Muy entre tú y Dios nada más. Pero es que el mandamiento se proyecta más hacia el horizontal. Hablarás dentro de ellas estando en tu casa. Bueno, tú solo, no. Se supone que pues con lo que te rodean. O cada quien se va ahí a encerrar en su siduria a leer. No, no. No tiene ese matiz. Y respeto mucho y no digo que no se haga. Y al contrario, pues promovería que se hiciera, ¿no? Promovería que se haga la lectura. El ritual no está mal. Hay que acostumbrarnos a lidiar con la palabra rito o ritual sin que suene negativo, pero teniendo la flexibilidad de que no es esa el mandamiento o esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios inicial es que hablemos dentro de ellas. Esto es importante. Entonces, si los sabios establecieron pues 3 rezos en el día, eso está bien. Y los discípulos parece que se mostraron respetuosos a eso. Piensen ustedes que dice allí en el relato de Hechos capítulo 3 que era la hora de la oración y Pedro y Juan subían al templo allí a orar a los tiempos establecidos, a la hora de la oración. La oración, entiéndase, un término muy técnico que equivale a decir las 18 bendiciones. La oración no era cualquier cosa, la oración era las 18 bendiciones. Y hasta el día de hoy, pues se siguen repitiendo. Que de hecho hubo unas añadiduras, antes no eran 18, antes eran 13, pero luego se añadieron 5 más, ya al final del siglo I. Todas esas son cositas que habría que hablar después, pues no es el tema ahora, ¿no? Algún día de pronto estudiaremos el Sidur como un último recurso para que vayamos entendiendo todas estas entrañas que encierra el judaísmo, ¿no? Bien, entonces ya saben, la mitzvah como tal es, hablarás dentro de ellas, estando o habitando tú en tu casa. Deuteronomio 6.2. Que de ahí se derive leer el Shema, y eso es otra cosa. El Shema Israel no es nada más el Oye Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem uno es. No.
Es todo 2 capítulos, porque se lee Deuteronomio 6 del 4, creo que hasta el 9, y luego el capítulo 11 del 11 como hasta el 20 aproximadamente. Entonces habría que buscar todo el texto y pues recitarlo. Es bonito, yo me lo sé. De la mera pues práctica de repetirlo todos los días, me lo aprendo de memoria. Pero no es nada más esa sola frasecita, ¿no? Ese es el enunciado. Así que eso es importante que lo sepan. Shema Israel es todo un bloque de versículos. No es nada más esa frasecita. ¿Ok? Bien. Vamos a avanzar al otro mandamiento, que sería el número 11. A partir de aquí ya se usan números cardinales, ya no ordinales, porque ya no existen en hebreo. Entonces toca usar Yud Aleph, Hamitzvah, Hayud Aleph, el mandamiento 11. Hiatzivui shenitztaveinu lelamed chochmat Torah velelamdah. Bezehu anikra Talmud Torah. Ese es el mandamiento porque estamos ordenados a estudiar la sabiduría de la Torah y a enseñarla. Y esto es lo que se ha llamado Talmud Torah. Mira cómo empieza la forma del judaísmo. Está diciendo estudiar la sabiduría de la Torah y enseñarla. En la fuente del mandamiento es esta que está aquí, Deuteronomio capítulo 7, perdón, en el verso 7, allí mismo, 6-7, cuando dice Veshinantam Levaneija. Veshinantam Levaneija, esta raíz es muy interesante. La raíz en hebreo Shinen no solamente significa duplicar, es decir, que tú te vas a duplicar en los que te oyen, en este caso tus hijos, sino que, pues, evidentemente está el proceso de la enseñanza. Hay algún juego de palabras que aquí menciona Maimónides en su libro, recogido del Talmud, en el que, pues, se hace juego de sonido con la palabra shen, que es diente, y da a entender como que tienes que ser incisivo como los dientes. Esas son, pues, curiosidades del idioma, ¿no? Entonces dice, Beshinantam Levanaija. Lo curioso también de la explicación que se ofrece aquí es que dice, mira lo que dice aquí. Encuentras en cualquier lugar que los discípulos son llamados hijos. Hijos, interesante. Shenemar dice, dado que está dicho, Vayatsu Bnei Hanevim, y salieron los hijos de los profetas. Entonces se entiende aquí hijos como discípulos, entiéndase. ¿De acuerdo? Aparte de todas las connotaciones que hemos venido nosotros dándole a la palabra hijo, fíjense pues que ellos aquí, y me hizo acordar lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Dice, hijitos, por quienes tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjate tú, siendo incisivo, repetitivo, duplicativo y tomando a los discípulos como hijos, hijitos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Es decir, voy a insistir todas las veces que sea necesario. Y esto no lo dijo solamente Pablo, lo dijo también Pedro, cuando por allá en el capítulo 2 de Pedro, creo que es capítulo 1, dice, a mí no me es molesto recordarle las mismas cosas aunque ya las sepan. Aunque ya las sepan. Esta mañana hablaba con un hermano y le decía pues que yo tenga memoria, por lo menos aquí en Colombia, hasta el año 95 la educación estaba muy centralizada en el proceso de la repetición y la memorización. Que no sé a quién se le ocurrió que eso era negativo y empezaron a cambiar el sistema educativo, yo me acuerdo, ¿ya? Y entonces, no, que ahora es la opinión, que ahora es lo que a ti, pues con tus propias palabras explica. Y eso lo que produjo fue una pérdida del hábito a la lectura y a la repetición. Los que somos de la vieja escuela, como dicen por ahí, repetíamos las lecciones hasta memorizarlas con puntos y comas. Y eso nos mantenía ocupados, nos mantenía leyendo, nos mantenía allí atados a la lectura, porque teníamos que repetir de memoria. Y fíjense ustedes, haber cambiado eso pudo haber parecido un salto, eh, pues no sé, pedagógico, lo que quieras, pero yo he visto, la verdad lo he visto negativo, porque la pérdida de raciocinio y de hábito a la lectura es enorme. Y sobre todo, pues aquí en Latinoamérica los países tienen un rezago porque la gran crisis del siglo XXI es la pérdida de la lógica. La gente no tiene lógica. Ustedes se han dado cuenta, algunos de ustedes, en los debates que tengo ahí por Facebook,
que la gente no tiene argumento, nada más rebate y dice, pero no sustenta nada y pareciera que no entendieran ni lo que leen. Yo, pero ¿qué le pasa? Si esto es tan claro, esto es tan contundente, tan evidente, no sé, por lo menos que discute sobre la base, ¿no? Pero no se dice nada y eso es un grave problema, la verdad. Aquí está diciendo entonces, lo que están proponiendo es que el mandamiento cuando dice Veshinantam Levaneija, pues que no te reduzcas a que tienen que ser solo tus hijos, que en este caso pues son los discípulos también. Claro que tus primeros discípulos tienen que ser tus hijos, ¿no? No vas a descuidar tu casa por ir a hacer crecer el discipulado afuera. Tienes que, el apóstol Pablo habló de esto, ¿no? Que tengan sus hijos en sujeción. Y como dice el proverbio, pues instruye al niño en su camino y de viejo no se apartará. Y eso implica repetición, repetición, repetición constante, sin importar si parece cansón. Claro, que una cosa es la cantaleta, como dicen por ahí, y otra cosa es la repetición metódica constante, ¿verdad? El goteo. Fíjense que así hizo florecer Israel el desierto, ¿no? A punta de goteo. No había otra cosa. No hubo otra mejor fórmula para florecer el desierto y cultivar en el desierto que el regadío de goteo y goteo permanente. Entonces así funciona, ¿no? Estás comiendo, pues hablas Torah, cuando vas en el paseo, un versículo por allí, una conversación, explicar la situación de acuerdo a la Torah y hacer ese mandamiento. Esto es un mandamiento, ¿no? Es serio. Tienes que preocuparte si no lo has hecho. Es serio, porque estás edificando la casa. Y fíjense que otro aspecto interesante aquí es que se enfatiza que la educación o ese proceso educativo recae primariamente en el padre. Es en el padre, en el varón. ¿De acuerdo? Aquí está diciendo, por ejemplo, en el Talmud que Ein hanashim hayabot ba sheharei neemar velimatam otam et beneichem. Dicen, las mujeres no están obligadas en este mandamiento, porque está diciendo es, ustedes la enseñarán a sus hijos. Entonces el llamado principalmente es al varón. Y siempre ha sido pues que el varón cumple esa función educativa. ¿Qué discrepamos aquí? Aquí discrepamos de ellos porque ellos dicen que las mujeres no están obligadas a estudiar Torah. Aquí lo dice, ¿no? Dice Beneihem, Velo, Benoteihem. Dice, y vuestros hijos y no vuestras hijas. Ahí me parece un poco como infantil, ¿no? El que haya salido con eso. Bueno, se supone que cuando hablamos de un plural masculino, tanto en hebreo como en castellano, estamos incluyendo a la mujer. Pero bueno, ellos lo vieron así y hasta el día de hoy es así, que la mujer no está obligada, que ya ella quiera y pida y ser instruida, pues es distinto. La verdad, yo creo que esa discriminación o esa diferenciación no debería promoverse en términos del Evangelio, en el sentido pues de que no está de más y sobre todo en las condiciones del mundo moderno, porque yo entendería de repente esto en un entorno netamente judío, ¿no? Porque tienes hogares estables, tiene hogares que se planifican, que vienen ordenados y todo lo demás. Pero hoy tenemos mujeres que son cabezas de hogar, que no tienen, que vienen de yugos desiguales, que vienen de hogares incrédulos. Has dicho, ¿quién le va a enseñar? O cómo va a aprender en la práctica si está sola? Entonces, es solo bajo esa óptica, repito, que es entendible que ellos hayan de pronto dicho que la mujer lo necesita o no está obligada. Hombre, porque es que el entorno es favorable, ¿no? Para que ella aprenda en la práctica lo que tiene que aprender. Pero ya en otros entornos no tan favorables, yo creo que se hace oportuno que la mujer también aprenda. Eso ahí en sujeción, en toda sujeción, como decía el apóstol Pablo, y pues no aspirando, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no prepararse con la intención de aspirar a liderar ni comunidades, ni colectividades, ni grupos, ni nada, sino que eventual y emergentemente, y como dice la escritura, pues enseñar a más jóvenes y hasta allí, ¿verdad? Pero no como ese plan o ese programa de promoción hacia un liderazgo femenino, porque eso es síntoma pues muy negativo de la trabajo que el hombre haya hecho allí, en ese lugar. Entonces, volvemos, repito, a este punto en cuanto a las formas, ¿no? Y pues el otro que hay que agregar es que el Talmud recuerda, y me parece algo positivo, que Moisés repetía la lección 4 veces. De tal manera que Moisés decía una, Aarón decía otra,
y los hijos otra y el pueblo otra. Entonces cada quien escuchaba 4 veces la lección. Es importante, pues normalmente se dice que uno a la tercera lectura es que alcanza un buen nivel de comprensión cuando está empezando o cuando está estudiando, ¿no? Ya después de la tercera repasada ya te queda como más claro. Y hay que ser metódico y todo lo que quieras, pero este mandamiento hay que hacerlo. Inculcárselo y duplicárselo a tus hijos. A tus hijos, entiéndase también, tus discípulos. Y por eso me verán que yo a veces repito aquí también. Y repito, que quiero que quede claro. Pasemos a la siguiente mitzvah. La número Yud Beitz, la número 12. ¿Okay? Atzibui shenitztaveinu bemaaset tefilin shel rosh. Aquí volvemos a otro tema complicado. Resulta que la fuente del mandamiento dice, Veayu le totafots bein eineija. Dice, y estarán por totafots entre tus ojos. Bueno, aquí viene algo curioso, y es que la palabra totafots no tiene traducción en hebreo. No se entiende. Hasta ahora nadie sabe qué es. Entonces, vamos a otro aspecto de las formas, porque entonces los sabios de la época del segundo templo después simplemente determinaron que los totafots iban a ser los tefilín, pero no hay forma de probar eso. ¿De acuerdo? Rashi conjeturaba, no, es que allá en Etiopía, en África, las casas le llaman taf y tat, y entonces allí salió la palabra casa, y como el tefilín son casitas, entonces ahí está. No, así no es tan fácil, Rashi. Ya, yo se lo diría, bueno, esto me parece muy, muy sacado de los cabellos. Seamos honestos, la palabra totafot no tiene una raíz hebrea. Es muy extraña la palabra totafot. Algunos la asociaban con la palabra taf o tipá, que es gota, pero se vuelve como demasiado rebuscada la explicación. ¿Qué tiene que ver una gota con la cajita que tienes aquí puesta? Hombre, seamos honestos, es lo que ellos se imaginaron, inventaron. No está mal, pero es una forma nada más. Y de hecho, el mandamiento puede tener una connotación simbólica. Lo que es claro es que lo que sea está ordenado a que esté entre los ojos. Y esto es lo otro irónico, porque dice entre los ojos, pero la cajita te la pones aquí ya donde empieza el cabello. ¿Me explico? Entonces, como que ya tan literal no es. Voy a hacer un pequeño dibujo aquí para que veamos más o menos de qué estamos hablando. De pronto no todo el mundo ha tenido la oportunidad de entender en sí que es digamos, un tefilín. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un perfil humano. Me disculparán que estoy con el mouse y estoy un poco apurado con el tiempo, así que no quiero que sea como tan perfecto, pero bueno. Entonces, pues el mandamiento está diciendo entre tus ojos, ¿no? Aquí debería ir algo, si es que estamos hablando literalmente. Pero resulta que el procedimiento rabínico del tefilín dice que la caja tiene que ir en este ángulo y en esta posición, justo donde empieza el cabello. Ellos apelan que no es la visión como estoy planteando yo aquí, sino que entre tus ojos significa aquí en la mitad, o sea, verticalmente. O sea, que no puede ir aquí ni al otro lado, ni por acá, ni al otro lado, sino en dirección entre los ojos, o sea, en el centro. Pero que no tiene que estar aquí entre las cejas como uno se lo imaginaría. ¿Sí me hago entender? Aquí entre las cejas no. Entonces, resulta que ellos dicen que se tiene que poner aquí y la correa amarrarse justo aquí al final de la cabeza. ¿Ok? Como atravesando todo lo que es la corteza, digamos, ahí del cabello, de la zona pues, del cuero cabelludo. Pero fíjense ustedes que resulta que es una forma, ¿no? Permítame que me están pidiendo el ID por acá unas personas y entraron un poquito tarde y no les alcancé a avisar tampoco. No se ve. Perdón, ya les digo, perdón, que no les alcancé a compartir seguro la pantalla. Permítanme, se los voy a compartir aquí. Gracias. Aquí está. Entonces, esto era lo que les explicaba. Ellos dicen que entre los ojos no es de la manera horizontal, como de
dicho yo, pues entre las cejas, sino entre los ojos es desde el punto de vista vertical. Bueno, supongamos que ahí la embolataron. Y la forma ortodoxa de ponerse el tefilín es donde empieza el cuero cabelludo y donde termina el cuero cabelludo. Así que esa es la forma ortodoxa. Y esta caja que ven aquí es lo que le llaman entonces el tefilín de la cabeza. Pero resulta que la palabra tefilín no sale ni siquiera en la Torá, ¿verdad? Así se pronuncia, tefilín o sin la E, ¿verdad? Como quieran, tefilín o tefilín. Y es la forma rabínica de observar el mandamiento de Totafot, que repito, no tiene nada que ver. Ni siquiera se escriben parecido, ni tienen la misma raíz, ni nada de eso. Entonces, volvemos al tema de discusión sobre las formas. Una cosa es lo que dice el mandamiento divino y otra cosa es la forma como el pueblo judío decidió o aceptó observarlo. Porque todo esto fue invento pues, de los sabios tradicionales que hubo. Yo no pudiera decir, ni nadie pudiera decir, que David usó tefilín o que ni siquiera Esdras o Nehemías. Yo pondría en duda inclusive si en la época de Yehoshua existía al menos de esa forma. ¿Por qué? Porque cuando leemos en Mateo, ya les voy a decir en qué parte, podemos leer de pronto Mateo 23:5, por ejemplo. Allí él hace como una especie de exhortación de un pliego de cargo, pues dice, porque hacen largos las filacterias. Cuando dice largos, pues da la impresión, o bien sea que está apelando a una cinta con los escritos aquí y que la cinta caía, porque de hecho los tefilín caen, cuando tú te haces el lazo, pues cae como tal, o si ya la cajita existía. Ahí la palabra griega que sale es la palabra filacteria, ¿no? Filacteria, que tiene la idea de pequeñas plegarias. Entonces, fíjense que estamos en, y eso es lo que significa en hebreo también tefilín, ¿no? Tefilín significa eso como pequeñas plegarias, ¿de acuerdo? Ahí está, tefilín, filacteria, pero totafot no se puede explicar. Totafot es una palabra, perdón, que no se puede explicar y hay que tenerla simplemente, pues, ahí en referencia. Ahora, ¿cómo cumpliríamos nosotros esa mitzvah? Hombre, existe la libertad de que lo hagas como el judaísmo lo está enseñando. Nadie te está diciendo que no. Pero no te tienes que sentir pecador si no lo haces. Porque vaya, yo te voy a decir algo. Si vas a entrar en la onda de observarla como el pueblo judío, un juego de tefilín no te baja de 200 euros. ¿De acuerdo? 200, 300 euros, porque tiene que ser de un escriba con piel kasher, que todo lo demás. Y vaya, yo no puedo imponerle a eso a alguien que no tiene recursos. En tal caso, si se lo quiero ver puesto, pues se lo regalo, ¿no? O hago una colecta. Pero no, yo no quiero que por dinero alguien se vaya a sentir mal. Ya, eso no está bien, no es el espíritu de la Torá. No puede ser que todo gire en torno al dinero. El mandamiento está diciendo que estén entre tus ojos, dice, y los amarrarás, dice el próximo mandamiento, como una señal sobre tu mano. ¿De acuerdo? Entonces, sería, ¿verdad? Como dice aquí un compañero, pues si todo girara en torno al dinero, pues los pobres no observarían Torá. No puede ser, no puede ser. Y repito, la literalidad del texto no da para eso. Es una forma judía de hacerlo, ¿cierto? Y bueno, hasta allí. Una forma judía. No tiene que ser así. No necesariamente. Y les voy a demostrar por qué las formas judías inclusive chocan contra el mismo texto, con el siguiente, con los otros mandamientos que vamos a ver. Entonces, si vamos al tema como tal, ¿de acuerdo? Al tema como tal del mandamiento, está diciendo que se puede interpretar de una manera simbólica y no literal, y que entonces, en este caso, la palabra de Dios tiene que estar allí como una guía entre tus ojos y como una señal sobre tu mano. Señal sobre tu mano, la mano está indicando tanto la fuerza como la materialización o concreción de lo que estás pensando. Listo, no me quiero poner como tan simbólico, como tan alegórico, pero lo que quiero mostrar es que el mandamiento no puede estar reservado solo al dinero.
sacar 200 euros o hasta 300, porque ya todo se vuelve súper exclusivo, solo para pues tú tener tranquilidad de que estás observando el mandamiento, no creo que sea esa la lógica, la verdad. No creo que sea la lógica. Y repito, el Mesías inclusive criticó a los que hacían los tefilín como demasiado visibles. Ahí lo dice Mateo, leando para que vean. Los criticó y ustedes hacen para que los vean. Fíjate tú, ustedes hacen los mandamientos para que los vean, no porque les interese en realidad ser piadosos y tener temor de Dios. Ustedes hacen los mandamientos para que los vean. Entonces, eso pudiera ser una crítica constructiva, ¿no? No necesariamente tiene que ser. Yo hice mis propios tefilín porque quise hacerlo, cogí un pedazo de cuero de carnero, yo mismo lo corté, yo mismo lo cosí, lo hice. Y segurito te lo digo, que yo me los pongo así y llego a salir un vídeo y cualquiera se burla y se ríe. Ah, que mira, que vas a saber nada, hombre. Me explico. Las cosas son como son. Eso para que tengamos la discernimiento entre lo que es lo bíblico y lo que es la forma judía de observancia. Si alguien lo quiere, no lo vamos a criticar. Tampoco, No, que ahora mira que se gastó 300 euros ahí. Bueno, ese es su problema. Ya hasta ahí. Ese es su problema. ¿Cierto? No vamos a criticar. Que lo está haciendo como los judíos. No está judaizando, no. Él está observando el modo judío, eso es todo. Ya. Así. Lo vamos a ver mucho más claro en la siguiente mitzvah. Vamos a la mitzvah número 13. Dice, en la hechura del tefilín de la mano, bueno, ellos consideran que esto es otro mandamiento aparte, ¿ya? Y pues apelan a la misma cuestión cuando dice ukshartem leot al yadeja, ukshartam leot al yadeja, y tú los amarrarás como señal sobre tu mano. Primero que todo, no dice cuál mano. El judaísmo determinó que era la izquierda porque estaba cerca del corazón. Entonces, cuando tú te pones el tefilín de la mano, ahora vas a ver que mano no es tan mano, y es ahí donde viene el problema de la simbología judía, o no sé cómo decirlo, ¿no? Porque lo que pareciera obvio no es tan obvio. Les voy a decir por qué. Miren, resulta que el tefilín de la mano no es tan de la mano como parece, porque para nosotros mano es pues la extensión de los 5 dedos, ¿no? Listo. Esta sería la mano. Amarrar sobre tu mano, la mano es la mano. Ahí no dice brazo en ningún lado, ¿no? Entonces resulta que para colocar el tefilín de la mano, en realidad la cajita va a quedar es aquí en el antebrazo, en el brazo, ¿verdad? En el antebrazo. ¿Por qué? Porque ellos apelan a que aquí queda cerca del pecho y el pecho suena a corazón, y entonces como para que tengas la palabra cerca al corazón. Entonces tú te amarras aquí, empiezas a darle vueltas con la correa, te haces como 7 nudos aquí, terminas en el dedo, aquí, ¿cierto? Y tú ves por eso pues a los judíos con toda esa penca amarrada aquí en el brazo izquierdo. La Torah no dice que sea el izquierdo. O sea, si yo quisiera ponerme en el derecho, ¿quién me va a decir que no? Ese es el problema, repito. Yo soy uno de los grandes críticos de los ritos, porque bueno, yo acepto los ritos, no tengo problema con eso. Pero hombre, que sean lógicos, que sean racionales. Yo ahora si me lo pongo en la derecha, alguien me va a criticar porque es que así no se hace. ¿Quién dijo que así no se hace? ¿Quién dijo que no? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Verdad? No hay argumento. Seamos serios, seamos realistas. No hay argumento para decir que sea el izquierdo. ¿Por qué no puede ser el derecho? Y así sucesivamente. Entonces, repito, no tengo posición, pero esto es una forma netamente rabínica. El mandamiento no dice que sea literalmente así. Y si apelamos a la mano es la mano y el brazo es el brazo. Y en hebreo tienen palabras diferentes. Así que yo no veo tampoco la razón por la que se haya mezclado de esa manera y se haya determinado que haya sido así. Eso es, repito, pura tradición. Que lo quiera hacer, está bien, pero es tradición. Es la forma judía de hacerlo. Entonces, aquí inclusive ellos se plantearon un problema. Claro, decían, bueno, y si nada más tengo un solo tefilín, entonces no me pongo ninguno porque tienen que ser los dos. Y ellos mismos dijeron, no, pues te tienes que poner el que tengas. Si tienes el de la cabeza, pues el de la cabeza. Si tienes el del brazo, el del brazo. Y yo te aseguro que hoy habrán judíos ortodoxos que te criticarían si te ven un solo tefilín puesto.
cuando el mismo Talmud está diciendo aquí en la Mejilta, ¿de acuerdo? Que tenías que ponerte el que tuvieras. ¿Qué dice aquí en rojo también al final? Benashim einam hayabot, betalmud Torah behem biur bemijilta. Está diciendo que las mujeres no están obligadas ni al estudio de Torah ni a ponerse tefilín. ¿Ok? No están obligadas. Entonces, y eso es otra cosa importante. Fíjense ustedes, estamos hablando de una forma judía de observancia. Y si te vas a someter a la forma judía de observancia, pues por obvia razón no puedes apelar a que la mujer ahora se lo puede poner. ¿Por qué? Porque la forma judía de observancia dice que la mujer no se lo pone. Ya, se acabó la discusión. Porque he escuchado por ahí también esto con el tema del talit. No, que la mujer, el talit, pero que ahora... A ver, te estás sometiendo a una forma judía, no es respetuoso, porque es una tradición. No es respetuoso porque en la tradición judía la mujer no se pone el talit. Eso hay que respetarlo, entonces no te lo pongas. Porque si te vas a poner el talit, pues tiene que ser, y lo vas a hacer bajo el marco judío, porque el talit es un invento judío, entonces tienes que respetar el uso judío. No sé cómo explicarlo, es como que de repente, no sé, en el pueblo, en los pueblos indígenas, las sandalias solo la usen los hombres y yo venga y la tome igualita y se la ponga a las mujeres. Es una falta de respeto. ¿Ya? Y eso hay unos procesos actualmente porque se está llamando a eso apropiación cultural y malversación de la apropiación cultural. Vienen los diseñadores europeos y americanos, se vienen a los pueblos de México y Perú y todos se copian los modelos sin saber qué significa, sin saber si eso es sagrado o no, y se lo ponen allá a las prendas que presentan. Y entonces hay un reclamo cultural ahora mismo por eso. Hombre, que falta de respeto, esto es sagrado, ¿cómo lo va a poner allí en el mercado? Para que lo use cualquiera que no tiene nada que ver. Son cuestiones como íntimas, ¿no? Entonces, insisto, el tefilín es una forma judía de observar un mandamiento. Y si es una forma judía la que vas a optar, tienes que respetar que las mujeres no usan tefilín, porque es la forma judía. Entonces, invéntate otra forma de observarla donde tú puedas dárselo a las mujeres también. Y lo mismo con el talit, insisto. El talit no sale en la Torá, no es mandamiento de la Torá. Por lo tanto, no puede ser que hoy las mujeres pretendan usar talit. ¿Por qué? Porque es una forma judía y la forma judía se tiene que respetar. Me parece, repito, es irrespetuoso desde el punto de vista cultural que se tome una prenda y se quiera hacer con ella pues show allí, pues que la mujer ahora también puede. No, no, hay que respetarlo. Que ser respetuoso. Hace poco veía un programa, por ejemplo, y mostraban pues como una especie de chiste porque mandaron a la chancha del País Vasco hacia Córdoba, creo que era, o en Valladolid, que es como lo opuesto, según entiendo. Y resulta pues que mientras estaban los policías vascos con la boina roja, pues todo bien, ¿no? Pero entonces inventaron de ponerse un sombrero andaluz rojo. Y eso disgustaba a la gente. No, no, esto sí no es serio. Esto ya me parece una tomadera de pelo. Mientras tenías la boina no te decía nada, pero ahora que te has puesto nuestro sombrero andaluz rojo, eso no pega. Ya, y eso no tiene seriedad, le decían. Y es cierto. A veces no somos conscientes de eso. Entonces, eso quiero puntualizarlo allí, ¿verdad? Si lo vas a hacer al modo judío, te sujetas a toda la forma judía. No es que vas a tomar una parte judía y ahora la vas a hacer a la manera occidental que tú quieras. No pega, eso no tiene respeto. ¿Ok? Y por eso, hace poco le comentaba a alguien, mira, por eso inclusive no podemos decir judaísmo mesiánico. Primero, porque no existe un judaísmo mesiánico reconocido. No es una rama oficial del judaísmo. Y segundo, si tú dices judaísmo mesiánico, estás aceptando todo el yugo de la tradición judía de la que estamos hablando. Imagínense. Entonces, no se puede decir que somos judaísmo mesiánico porque estás aceptando todo el yugo de la tradición. Si no, no se puede llamar judaísmo. ¿Me explico? Por eso, porque entonces tendrías que sujetarte a todas las regulaciones de lo que hace un judío hoy. Yo les digo algo, ni siquiera los judíos mesiánicos de Israel, que se llaman así, y pienso que no deberían llamarse así, no se sujetan a todas estas cosas.
Y porque, repito, existe esta trampa lingüística que tenemos que ser muy cuidadosos entre lo que es ser judío étnicamente hablando y lo que es ser judío a los ojos del judaísmo. Que eso es otra lucha ya conceptual que hay que tener clara, ¿no? Una cosa es que yo sea judío porque tengo ascendencia de la judía, de la tribu de Judá, o porque alguien del antepasado se metió a la tribu de Judá. O otra cosa es ser un judío desde el punto de vista teológico, ser monoteísta. Y otra cosa es ser judío habitante de Judea, del siglo de la época romana. Y otra cosa es ser judío como observante de la religión llamada judaísmo, que existe tal como es hoy a partir del siglo XIV. El judaísmo está fundado en el Shulchan Aruch, que es el libro que se acuerdan que yo lo mencioné, allá rayando entre el siglo XIV, ya rayando al XV. Y si vas todavía más a excavar, te das cuenta que las formas del judaísmo que hay hoy son del siglo XVIII, de hace 200 años prácticamente, poco más de 200 años. Entonces tienes que tener un bosquejo histórico, un trasfondo histórico muy profundo para que sepas lo que estás haciendo, ¿no? Y no estar ahí como alguien un agregado cultural que no tiene ni idea, pero se quiere poner las cosas por ponérselas. Esto es importante, ¿ok? Las formas judías de observancia y la distancia que hay entre ellas y el mandamiento como fue dado. Y lo que tú aprendes de la literalidad del mandamiento y de la forma judía de observarlo. ¿Okay? Y hay que ser respetuoso con las formas. Hasta ahí. Sigamos. El mandamiento número 14. Hamitzvah Ayud Dalet. Hatzibui Shenitz Taveinu Bemaset Tzitzit. Aquí viene otro lío. El mandamiento por el que estamos ordenados en la hechura del tzitzit. Esto es un poco más claro, ¿no? Y no tiene como tanta discusión. Y sin embargo, la hay. Dice, Beazul lahem tzitzit, ¿verdad? Y lo abrevian, Behaf significa y etcétera. Dice, Benatnu al tzitzit kanaf betil techelet. Aquí hay muchos conceptos en discusión. Primero que todo, ¿cómo se hace un tzitzit? La Torah no dice. Entonces, si tú comparas las versiones samaritana, la versión yemení, la versión pues rabínica tradicional, son distintos. Entonces, ni siquiera el tzitzit tiene una forma específica determinada por la Torá, ¿ok? No la tiene. Así que ahí hay que ser muy amplio. Si a alguien le da la gana de usar, no sé, 3 flecos nada más blancos y uno azul, pues nadie dice que no. La Torá no le dice que no. Y esto es un mandamiento de la Torá, ¿no? Entonces, que ahora la tradición judía diga que hay que hacer 5 nudos, ¿verdad? Simbolizando los 5 libros de la Torá y quedan 4 espacios que son los 4 nombres, letras del nombre de Dios y que multiplicando y sumando y restando todo eso da ahí 613. Bueno, ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? Y está muy bien que se la haya ingeniado de esa manera, muy pedagógica me parece. Y yo lo uso al modo como se hace tradicionalmente en el mundo rabínico. Ahora viene el otro aspecto a discutir, ¿ok? Aquí dice, yo lo hice en forma de trenza y no de nudo, exacto, y nadie, ¿quién va a decirte que no? ¿Ok? ¿Quién va a decir que no? Ahora viene el otro punto, y es que el color, por ejemplo, el tejelet, ha habido una amplia discusión. Hace poco, pues hubo un descubrimiento arqueológico, hace como un año, en el que ya se pudo tener una amplia certeza de qué tonalidad era el tejelet, porque algunos pensaban que era un violeta y otros pensaban que era un azul celeste. Lo que se ha encontrado, la verdad, da a entender que el color es más o menos el de las letras azules que tenemos aquí. Es como el color del jean tradicional, ¿verdad? De la mezclilla. Más o menos así es lo que mostraron en evidencia que se consideraba el tchelet, ¿verdad? El tchelet. Ahora, el otro tema. Algunas citas del Talmud decían que este color se obtenía de un caracol llamado gilazón, de un molusco llamado gilazón. La Torá no dice eso, ¿ok? Es una tradición judía que dice que eso se sacaba con ese caracol. La Torá no lo dice. Y ahora tampoco puede ser que por estar observando una tradición que no sale en la Torá, no, yo no le pongo el azul porque es que no tengo el azul sacado del molusco del caracol. A ver, pero ¿quién dijo eso?
Ah, que los sabios lo dijeron, bueno, se les respeta, ¿no? Pero la Torah no dice eso. Yo los que uso, pues normal, los tinté yo con azul y del que vi y ya. ¿De dónde lo saqué? Una tinta ahí industrial que, porque el mandamiento no te dice cómo vas a obtener el azul, ¿ok? Ni que tiene que ser de un caracol una sustancia orgánica específica. Sí, porque es que mira, todo lo piensa en el comercio. Entonces ahora supuestamente que ya descubrieron el azul, atinaron a descubrir el dichoso caracol que estaba perdido desde la época talmúdica y ahora es que se le dio la gana de aparecer. Y resulta que entonces ya están vendiendo ahora el azul. Ya lo están vendiendo, entonces tú vas a consultar y te vale también carísimo el dichoso azul. Y todo termina girando en torno al dinero, al comercio. Y eso yo le tengo pavor. No puede ser. Y si lo vas a vender, pues ¿por qué tiene que ser tan caro? ¿Por qué vas a excluir a los pobres? ¿O por qué lo vas a exprimir o a ponerlos allí a que dejen de comer solo para poder comprarse una cuestión de esa? No, no puede ser. Dice, igual yo los hice con nudos y hilo azul, pero si compro el hilo azul y lo tiño está mal. No, no está mal, repito. Es que de eso se trata, ¿no? De que tú manipules el mandamiento. Que ahora, por ejemplo, mira, es mandamiento de la Torah que cada varón escribiera su rollo de Torah, del Pentateuco. Es un mandamiento. Que ahora, que alguien se dedicó a venderlos, que yo los hago y te lo vendo, y tú me pagas por el tiempo y el arte. Bueno, ya eso no sé, eso es una alternativa. La verdad suena un poco feo, ¿no? Vender rollos de Torah, se oye raro. A mí la verdad, no sé, me da un poco de rareza eso. Ayer veía con todo el respeto, pues, ventas de sellos, de cosas de Torah y todo, y no sé, no me gusta eso, ¿no? En fin, pero lo respeto, la verdad, no tengo yo la última palabra sobre ese aspecto, pero en lo personal no me gusta mucho eso. Entonces, estamos dentro de una forma, repito, de un mandamiento que tiene una fuente que es un poco escueta, ¿de acuerdo? Porque no te dice cómo se hace el tzitzit, ni de cuántos hilos es, ni del largo, ni de los nudos, ni de nada. No te dice nada. Es allí donde los fariseos peleaban con el resto de Israel, porque decían, no, nosotros tenemos una tradición y nuestra tradición dice que se hace de esta manera. Bueno, pero eso está discutible, ¿no? Eso está discutible. Y repito, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que tú uses un tzitzit que nadie discute que es un fleco, un hilo, ¿verdad? Que la palabra tzitzit tiene como raíz la palabra tzitz en hebreo, que son las primeras tres letras. Tzitz en hebreo significa filamento de junco, la hierba esta que crece en el campo para el ganado. Bueno, eso es un tzitz, ¿ya? Un tzitz. Entonces, como si tuvieras un fleco de hierba colgando allí. Y fíjense pues que ahí hay evidencia de que el Mesías usaba el fleco, ¿verdad? Usaba el tzitzit, porque es la palabra que sale en griego cuando la mujer esta que tenía flujo lo agarró por el tzitzit, no dice por el borde de su manto. Eso el borde me ha parecido supremamente terrible. En griego sale cráspeda y es la helenización del arameo cruspedín, y cruspedín es la traducción de tzitzit. Así que no hay discusión alguna, eso es un tzitzit. Ahora, este relato del Evangelio resuelve otra discusión que hay en torno al tzitzit, porque resulta que algunas comunidades judías ashkenazim lo usan por fuera, y mientras que los sefaradíes lo usan por dentro. Pero vamos, el Mesías ya dio claro ejemplo de que sí se usa por fuera. Así que ahí los sefaradíes están equivocados. Los ashkenazim tienen la razón. El tzitzit se usa por fuera, no por dentro. Dicho y hecho por nuestro Señor, ¿ah? Él usaba su fleco. Ahora, ¿cómo se usaba? Esta es otra discusión que hay también. Les voy a mostrar por qué. Porque resulta que en la tradición judía, rabínica, hay que decirlo, entonces se inventaron el talit katán, que es como un peto, ¿verdad? Un peto de esos que usan para entrenar los deportistas. Y aquí en la punta le amarraron los tzitzits, ¿de acuerdo? A eso le llaman talit katán. Haga de cuenta que es un peto. Esto lo usan pues por debajo de la ropa tradicional. O sea que en teoría te toca usar todas las camisas por fuera porque ¿cómo vas a sacarlo, no? Ni modo. Entonces debajo de tu camisa te toca usar el peto este
y ahí salen los flecos, de tal manera que sí o sí toca usar la ropa por fuera. Pero todo indica que pues las prendas originales de vestimenta eran pues unas túnicas que tenían como doble capa, al doble pliegue, al estilo egipcio, cuando no eran de pronto una túnica griega que eran más cortas, porque hay que decirlo, las túnicas griegas eran más cortas, era más o menos este estilo así, y pues de ahí podía pender fácilmente el fleco. Hay que decir pues que la forma es siempre cuadroide, en eso sí estamos de acuerdo también, que el pliego es cuadroide debido a que salen 4 ángulos, de tal forma que los tzitzit penden de esta forma. Repito, que ahora los rabinos lo hayan simplificado y hayan sacado el invento del talit katán y que tú te lo pongas por dentro porque de pronto quieres parecer moderno, pero no abandonar el mandamiento, ya eso es otra cosa. Y ustedes ven las fotografías de los antiguos, de los primeros judíos que estaban en Israel y ellos vestían a la antigua. Y ahora pues cuando la comunidad judía se mueve a Europa y se occidentaliza un poco la forma de vestir, entonces ya yo quiero usar una manga larga que se ve bonita, pero no quiero dejar de usar el tzitzit, y entonces pues me invento el talit katán, ¿ok? Pero antes eso no existía. Antes tú vestías al modo como era y ya, se acabó. No habían estas combinaciones y estas cosas que salen y salen de tratar de integrar lo uno con lo otro, ¿no? Perfecto, bien. Eso para que lo sepamos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora viene el otro tema. ¿Debo usar yo un talit katán o debo usar entonces vestir como la antigüedad? Es un dilema. Es una discusión que nosotros tenemos que plantearnos, ¿no? ¿Cómo observo yo este mandamiento entonces? ¿Verdad? ¿Cómo lo observo yo? Hay que hacerles la pregunta. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, usamos pantalón tradicional, usamos jean. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿será que tenemos que ponernos por debajo? Hombre, ya eso yo lo dejo opción. Yo no trato de cerrar las opciones. ¿Ya? Yo en lo personal lo que hago es que me lo amarro aquí en mi pantalón, en las pinzas, en las 4 puntas de las pinzas, y así lo hago. Pero no quiero decir, no, háganlo así ahora. No, no, yo pues apelo a que el Ruach HaKodesh está entre nosotros. Y si alguno quiere usar el talit katán, pues que lo use, está bien. Una vez yo hablaba con un rabino acá y él me decía, oye, pero tú puedes tomar la camiseta blanca que usas por debajo, córtale allí en el pliegue, que salgan 4 puntas y le amarras los flecos en las puntas. Insisto, entonces eso nos representa un desafío y es tener que usar entonces todas las camisas por fuera, ¿no? Porque si no, no se podía mostrar. Y el objetivo ante todo el mandamiento es que el tzitzit se vea. Porque lo chistoso de esto, en parte con los sefaradíes, es que ellos promueven el uso del talit katán, pero entonces los flecos quedan por dentro, ¿ok? No los muestran, y no tiene gracia. Es que el mandamiento es que se vean, porque dice, y ustedes los verán y se acordarán de los mandamientos del Señor. Y, repito, el Mesías dio evidencia de que sí iban por fuera, no por dentro. Entonces, ¿para qué usar talit katán si lo vas a terminar usando por dentro? No le veo sentido. ¿Ya? Me parece como contradictorio o un ejemplo de cómo puede prevalecer una tradición por encima del mandamiento en su literalidad, ¿no? Como tal, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el Mesías, repito, dio esa solución a lo que hoy todavía es un tema de discusión, repito, de si el tzitzit va por dentro o va por fuera. Definitivamente va por fuera. Bien, que la forma que tiene, pues lo puedes hacer de cualquier forma, repito, y si lo vas a hacer al modo judío, pues sé observante en la totalidad del modo judío. Eso es todo, ¿no? Y ya para terminar por hoy, llegamos a este último mandamiento que, repito, es otra forma muy curiosa y que aquí es donde más se nota cómo la forma judía inclusive está en contra de la literalidad del texto. Es la mitzvah número 15. Dice, Hatzivui shenitztavinu b'maaseh mezuzah. Mire que lo pone en singular a mezuzah, pero resulta que el mandamiento dice, Uchtaftam al mezuzot beiteja ubishareija.
Está hablando de mezuzot en plural. En plural. Dice, y tú las escribirás sobre las mezuzot de tu casa y en tus puertas. Y vamos, ¿qué hizo la forma judía? Vamos a explicarlo aquí, para que se den cuenta que del dicho al hecho sí hubo bastante trecho. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo leo literalmente la palabra mezuzá, la palabra mezuzá se refiere al dintel de la puerta, ¿no? Al marco de la puerta. Aquí está el dintel arriba, como tal, y los mezuzot son los postes en los cuales se sujeta la puerta, ¿no? O en torno a la cual gira. Entonces, si yo apelo a la literalidad del texto, yo pudiera muy bien, y como está mencionando en los postes, en las mezuzot de tu casa y en tus puertas, yo bien pudiera soñar con una puerta tallada con las palabras de la Torá, cosa que algún día quisiera hacer, ¿de acuerdo? Tallar toda la puerta aquí con las palabras. A mí me gusta el tallado, entonces las puedo tallar. Y si no, escribirlas aquí también, en los postes, ¿no? Todo eso, escribirlo. Ahorita que estaba ahí recostado en el poste, veía así la mezuzá y todo esto, y decía, vaya, pero yo pudiera, por ejemplo, idearme una plantilla, le hago las letras transparentes, supongamos, y la fumigo entonces con un aerosol, y queda la letra pintada en el marco de la pared. Sería genial, sería genial Shema pintado en la puerta así. Me puse a imaginarlo, y ¿por qué no? Puedo, repito, grabarlo, sacarlo allí que quede el espacio como una mascarilla, y luego echarle su aerosol allí y ya queda escrita. Me parece genial. Pero ¿qué pasa? Que entonces viene el comercio y te vende entonces esta mezuzá, que aquí está en la cámara, esta mezuzá así, ¿cierto? No, que es un rollo escrito por un escriba profesional, que es pergamino original del Nilo, que lo otro, que no sé qué. Y listo, bueno, aquí la tengo, ¿no? No discuto, pero a ver, esto es una forma de observar el mandamiento. El mandamiento no dice que tiene que ser así. Y además que el judaísmo te dice una sola en la puerta nada más. Y el mandamiento dice al mezuzot, en plural. Tendrías que poner dos en la cada puerta, ¿no? Si somos literales, si nos gusta la literalidad. Pero entonces el judaísmo te enseña que pones una sola inclinada hacia adentro en la puerta donde están los quicios de la puerta y ya. Bueno, esas son formas. Pero yo quiero que tengamos la capacidad de visionar mucho más allá de la forma rabínica y pues proponer también. ¿Quién ha dicho que no? Si la intención aquí es pues que se lea, ¿no? Que esté de recordatorio, que cada vez que vayas a salir de tu casa te acuerdes. Y repito, puedes ponerla con mascarilla y pintarla con aerosol. Pienso yo que no estoy faltando el respeto, estoy cumpliendo el mandamiento. ¿Ok? Dice, y las escribirás sobre los mezuzot de tu casa y en tus puertas. Y en tus puertas. ¿Listo? Ingéniensela. Pongan allí una plaquita, ¿verdad? Una decoración donde esté la palabra. Aquí me preguntan que si tiene que ser en hebreo. Hombre, yo creo que no necesariamente. Lo que pasa es que sí voy a ser realista en esto, y es porque vamos al problema de la traducción. Entonces, yo creo que un poco de respeto al sentido de que Dios dio la palabra en hebreo, y yo apelo es a eso nada más, porque corremos el riesgo de que la traducción no sea la adecuada y estaríamos poniendo en boca de Dios cosas que Dios no dijo. Entonces yo creo que ya como por parte de esa preservación sería en hebreo, aunque tú sepas lo que dice ahí, pero dejarla en hebreo como un recordatorio, un vestigio, ¿no? Y que Dios dio la Torah en hebreo, y eso no hay discusión. Yo lo tengo en mi trabajo, casa y mi carro, perfecto. Sí, repito, son observancias, ¿no? Que tenemos que poner en práctica. Si analizamos todo lo que hemos visto hoy, estos mandamientos de hoy apelan mucho a la experiencia sensorial, ¿no? A los sentidos que ves, que manipulas, que tocas, que sientes, y tienen pues ese objetivo de inculcar. Volvemos al primero que estábamos observando, ¿no? Es decir, hablar dentro de ellas. Que tu casa pues esté regida por los principios. Los tienes en las puertas, los tienes en los postes, los tienes en tu vestido, ¿ya? Y tiene que estar presente en todo lo que haces. Entonces, con esto vamos a llegar al final.
No sé si tienen alguna otra pregunta a través del chat, la pueden realizar también. Pero bueno, hemos llegado a la mitzvah número 15 en el día de hoy. Ya estaré alimentando la tabla y estaré pues poniéndola allí también a disposición. Y bien, el objetivo, que veamos la fuente del mandamiento y la forma judía de observarlo, y que no tenemos por qué estar, digamos, limitados, ¿no? Limitados al tema de que se tiene que hacer al modo judío. ¿Qué me preguntan? ¿Las mezuzot se ponen por dentro o por fuera? En los marcos. Normalmente las mezuzot se ponen en los marcos de las puertas, en los donde giran, ¿verdad? Y me preguntan, ¿cuál sería la expresión en hebreo, exactamente en hebreo? ¿Cuál expresión? A ver, explícate un poco más para lo que me estás preguntando allí. El texto. Ok, el texto de Deuteronomio. Bueno, el texto que se suele escribir, repito, sería el tema del Shema Israel completo, que ya les digo, permítame un segundo, tendría que, ya se los busco aquí rápidamente para decirles cuáles son las citas tradicionales, ¿no? Ahí no dice en la Torah que tienen que ser esas, no dice. Yo apelo siempre a eso, no dice que tienen que ser eso. Pero, pues si me están preguntando cuál es la que el pueblo judío pone tradicionalmente, pues ya se los voy a decir. Shema Israel está compuesto por, permítame, Deuteronomio 6. Es que aquí no ponen la cita. Casi nunca se pone la cita porque ya todo el mundo sabe. Es desde el 6.4, creo que hasta voy a buscar en español primero, mejor, es más fácil. Permítame un segundo. Porque así les puedo decir el verso exacto en español, que a veces no coinciden, ¿verdad? En castellano. Entonces vamos primero a la primera parte, es en Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4 donde empieza obviamente, ¿no? Permítame, aquí me demoro un poco más, Deuteronomio 6. Ya les digo, porque ambas citas están en Deuteronomio. Permítame un segundo. Aquí está. Entonces, desde el 4, escucha Israel, hasta el versículo, sí, hasta el 9. Hasta el 9. Hasta ahí llega la primera porción. Y eso se une con el capítulo 11, ya les digo, de ahí mismo Deuteronomio. Empieza a hablar pues de todo esto, dice, ya les digo. El versículo 13. Desde el versículo 13 hasta el versículo 21. ¿Ya? 21 dice, Leman yarihun yameija al hadama asher nishba Hashem laboteija later lahem kimeya shamayim al haaretz, conforme a los días de los cielos sobre la tierra, el versículo 21. Entonces va la segunda parte de Deuteronomio 11, del 13 al 21. Muy bien. Eso pues es todo allí, ¿cierto? Deuteronomio 6, 4 al 9 y el 13 al 21. Muy bien, perfecto. Bueno, Javerín, esto es todo por hoy. Gracias a todos por su atención. Eric, una Dígame. cosita. Sí, dígame. Eric, una cosita. No me ha quedado muy claro. La mujer tiene que estudiar Torah, ¿verdad? Claro, eso lo estábamos pues exponiendo acá, que pues de pronto en el ambiente netamente judío y dadas las características propias que tiene, pues ellos dirían que no estaba obligada. Pero yo pienso que de acuerdo a las exigencias modernas del día de hoy y la extracción de nuestros hogares y todo, se hace imperativo, importante que la mujer estudie Torah. ¿Ok? Pero el mandamiento explícitamente llama al varón a ser el instructor de la Torah. Sí, correcto. El varón sí tiene que ser el instructor, neto, nato y neto, como tal. ¿Ok? Claro que sí. Salvo circunstancias en las cuales no exista el varón como tal. Correcto, evidentemente. Por eso todo se debe analizar circunstancialmente y sin perder de vista, obvio, la primicia o lo primario, ¿no? Lo que está primariamente enunciado ahí. ¿Ok? Correcto. Y el mandamiento obliga los sit y el mandamiento obliga Escribir la en las... mezuzá. Sí, es correcto, escribirla en las postes y en las puertas. Háganlo Ok. como se le ingenien. ¿Ok? Como quieran, ¿no? Pero hay que Muy hacerlo. bien, muchas gracias. Vámonos a ver. Let's get.
Agur. Shalom, Haverim. Gracias a todos por su atención. Nos vemos la próxima. Que tengan Shabbat Shalom. Later. Shalom.